Vamos a estar con información en vivo desde el Congreso. Marilena Guayasco, contigo. María Jesús declara al congresista Jorge del Castillo en torno a las relaciones en Odebrecht, esta vez sobre el caso de la campaña de Lourdes Flores Nano. En todo caso, también es importante dividir entre lo que es un aporte de campaña, entiendo que es este caso, de lo que es una coima, ¿no? Que es el pago ya abierto y descarado por un beneficio económico directo de un contrato X, como estamos viendo. Aunque ya sabemos el modo operandi de Odebrecht, ¿no? Aportar, entre comillas, para obtener un beneficio posterior. Bueno, sí, es posible que esa haya sido la intención, porque no necesariamente se tiene que cumplir, y menos si es que la persona a la cual se le aportó no salió elegido. Entonces no hubo forma de concretar el hecho y puede quedar en el mundo del aporte, que justamente en este Congreso se está impulsando una ley para que el aporte político clandestino, por llamarlo de alguna manera, sea delito, porque hasta ahora no es delito. Por eso han tenido que buscar otra figura delictiva, ¿no? Y esa línea, señor Grillo, incluso el señor Nogueira hace un par de días señalaba que confirmaba los... Se le está consultando en torno a lo que han señalado el ex directivo de Odebrecht, que se dio aportes al gobierno del expresidente Alan García. En el caso de eso ya no es aportes, pues eso es coima, ¿no? Coima al señor Cuba, al señor Luyo y a otros personajes más. En ese caso sí está aprobado, porque ahí hay una transferencia a través del Banco de Andorra y transferencia a otras cuentas. Entonces ahí ya no he corroborado, se está insistiendo en una noticia que ya está. No, pero él habla de la IRSA Sur nada más, no habla el señor Cuba, no habla del Metro de Lima, habla en el caso de la IRSA Sur nada más. Bueno, habrá que ver en el tiempo, yo no sé, porque la IRSA Sur, hasta donde yo conozco, el que había pedido dinero era el señor Toledo, pidió 20 millones, ¿no es cierto? Claro. No hay otras imputaciones aparte de esas. Pero hay 22 millones faltantes, bueno, según el señor... veremos de qué se trata. ¿Usted que esa plata se distribuye en el... Yo no descarto nada, yo lo que digo es que una cosa es que, fíjese, una cosa es que a funcionarios, así como Cuba y Luyo le pueden haber dado plata, y otra cosa es que esa plata haya sido destinada para el presidente, para el ministro, ¿no? Creo que hay que poner en la dimensión de las cosas. Y esto me permite esclarecer una cosa, fíjese. Algunos titulares de medios han hecho creer a la gente que la conferencia que Alan García dio en mayo del 2012, cuando ya no era presidente en Sao Paulo, hubiera sido ficticia o simulada. Han confundido el concepto del contrato que usa la Federación de Industriales de Sao Paulo a posteriori con el hecho en sí, como si no hubiera habido conferencia y hubiera sido una cosa simulada para recibir una coima, cosa que no es así. Como usted comprenderá, un poquito de raciocinio elemental, ¿no? Coima es la que le dan 20 millones a Toledo. Coima es la que le dan a Canepa 3 millones a salida, ¿no? Coima es la que dan por obras que se ha visto y se están poniendo en evidencia. Pero son 3 millones, 4 millones. Cuba, 8 millones, ¿no es cierto? El otro Luyo, como 1 millón y pico. Y a Alan García le hacen toda una cosa ficción para darle 100.000 menos impuestos, lo que da 70. Fíjese, no guarda ninguna posibilidad de análisis serio. Yo sé que el odio de algunas personas lo quieren convertir en realidad, pero hasta ahora no tenemos nuevos elementos que cambien esa situación. ¿Usted entenderá, doctor, que hay muchas... El directivo señaló que el dinero salió de la caja 2 de operaciones estructuradas para este pago de la conferencia del presidente García? Dinero posiblemente, pero eso entiendo que él no lo sabía. Y además entiendo que el mismo funcionario ha dicho que esto no es un pago de soborno. Esto es el pago de una conferencia, que es distinto. En la misma declaración está incluido ese concepto. No es pago de soborno, no es coima, es... Además, el que recibe un pago, ¿de qué caja viene? ¿De la 2, de la 3, de la 4? ¿Quién sabe? ¿No es cierto? Es así. Ahora muchos legítimamente pueden decir, doctor, sin ánimo de atacar al gobierno del señor Alan García, sí, que es sospechoso que durante el segundo gobierno del APRA, se hayan firmado 3 adendas en el caso de la IRSA Sur nada más, y que la obra haya crecido exponencialmente justamente en el periodo del señor García, ¿no? Con sobrecostos y esas cosas.
Fíjese, en primer lugar, quiero que sepa usted una cosa. Cuando Toledo, en el gobierno de Toledo, por incidencia de Toledo, por incidencia de Fernando Olivera, no se olviden de él, hizo levantar las observaciones a la Contraloría, que las había formulado, se aprobó, inclusive exonerando del SNIP, en una exoneración en la cual el ministro de Economía, que era el doctor Pedro Pablo Kuczynski, que se fue de viaje para no firmar eso, presumo yo, y fue otro ministro que terminó firmando. Entonces, esta gente, a propósito, para que salga esto así, a cualquier precio, aprobó el proyecto de Irsa Sur a costos sumamente bajos. En el tiempo, cuando va a encontrar la realidad, estos costos pueden ir subiendo. Todo depende de que el mecanismo de supervisión de la obra y la investigación que se va a hacer determine si esas adendas son correctas o incorrectas. La palabra adenda per se no es un sinónimo de delito. El delito es si para aprovechándose la adenda se mete ahí sobrecostos que no corresponden. Eso lo va a determinar la investigación. No hay que caer en el simplismo, como aprobó 3 agendas, 5 agendas, 8 agendas, está más o menos comprometido. No, eso depende de los problemas que se encontraron en la obra y que se originan en el proyecto muy deficiente, aprobado con exoneración de SNIP, inclusive aprobado con una ley. De esto la gente se olvida. La legislación peruana prohíbe que empresas que tienen juicios con el Estado hagan obra pública. Y por impulso de Olivera y con la aceptación de Toledo, se dio una ley para eliminar esa restricción. Por eso es que Odebrecht puede entrar a los proyectos. En nuestro tiempo, cuando yo era primer ministro, nosotros licitamos el tramo 1 y el tramo 5. No ganaron la brasileña, ganaron otras empresas. Camargo de Correa. ¿Ah? No, tampoco, no, empresas peruanas. Entonces, como usted comprenderá, ¿por qué? Porque había esa prohibición. Ellos le exoneran para facilitar este tipo de contratos. En todo caso, veremos, la investigación dirá quién, y que asuma pues su responsabilidad, el que está cobrando coimas para aprobar una obra, cosas por el estilo, ¿no? Yo creo que esa es una realidad que la veremos en su momento, ¿no? Con pruebas debidamente acreditadas. Gracias. Han sido declaraciones, María Jesús, del congresista Alberto Jorge del Castillo, del APRA, quien ha comentado en torno a estas delaciones en Brasil. Retornamos contigo a estudios. Elena Guayasco por la información desde el Congreso de la República.